Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Siete 32 minutos, 6:32 en las Islas Canarias. Vamos con las noticias de las 7:30 con la ayuda de don Guillermo Díaz. Hola, muy buenos días y cordial saludo para todos. Continuamos con la información de este 26 de diciembre contándoles que el Ministerio del Interior colapsa con el registro de turistas de Marlaska. Los reiterados fallos técnicos de la plataforma ministerial obligan al sector a salvaguardarse de eventuales sanciones por no poder cumplir con la normativa. El pasado 17 de diciembre, miles de hoteles, agencias de viajes y empresas de alquileres de coches, cuando intentaban comunicarse con el Ministerio del Interior, ya sea para reportar incidencias con la plataforma o para solicitar aclaraciones con respecto al proceso de recaudación de datos para sus clientes, se encontraron con el siguiente mensaje: debido al gran volumen de correos recibidos en el buzón ces.hospedajes y a la imposibilidad de dar respuesta a todos en tiempo y forma, le informamos de que no vamos a contestar los correos que tenemos pendientes. Vale la pena recordar que esta normativa está vigente desde el pasado 2 de diciembre y que ha generado un rechazo generalizado en el sector del turismo. Bueno, aparte de que la normativa es demencial, obligando a dar toda una serie de datos que no tienen sentido, o sea, resulta que aquí al que se va, al turista nacional o extranjero que va a un hotel, le obligan a declarar hasta la marca de calzoncillos, pero eso sí, nos traemos miles de ilegales desde Canarias y los alojamos en hoteles de 4 estrellas sin saber ni siquiera quién son. Y entonces, y lo gracioso es que encima se dice que lo del registro de viajeros es por motivos de seguridad. Ah, o sea, viene un tío con un pasaporte o un DNI y que se aloje en un hotel sin dar hasta el número de talla del calzoncillo, eso es por motivos de seguridad, pero entran tíos sin pasaporte, patera, que vienen además de países musulmanes, algunos de ellos con problemas graves de yihadismo, y eso sin saber quiénes son ni nada. No hay problema de seguridad en meterlos en hoteles de 4 estrellas y dejarles campar a sus hachas por el país. Ajá. Bueno, el caso: encima de que se pone un sistema tipo Gran Hermano que ya ha provocado mucho revuelo en las agencias de viaje extranjeras, resulta que no funciona el sistema. Hoteles y demás plantean dudas, problemas. Oiga, que tengo aquí un aluvión de 100 tíos del Imserso que me vienen, pero ¿cómo quiere usted que yo les tenga aquí una hora en cola ahora por la noche para que me den sus datos? ¿Qué hago? Oiga, que tengo aquí un viaje escolar con niños de 16 años que... O sea, los problemas que crean a los hoteles, primero para recopilar los datos y segundo para guardarlos. O sea, es que obligan a los hoteles a tener que estar ahí guardando datos sobre por periodos de tiempo prolongados, y encima luego a la hora de comunicar con el sistema no funciona porque está caído, tienen una avalancha de correos electrónicos, no vamos a contestar, y todo esto bajo amenaza de multa de, creo que son 30.000 euros, aquellos establecimientos, muchos de los cuales son autónomos o pymes, que no hagan lo que el Ministerio del Interior dice. O sea, es demencial. Ya algunas asociaciones de hosteleros han anunciado recursos ante la justicia y recursos ante la justicia europea, porque todo esto vulnera normas europeas. Bueno, pues nada, aquí seguimos con las chorradas de don Pedro Sánchez, que resolvernos los problemas no. Ahora, tocarnos los cataplines de una manera o de otra, no pierde ocasión de hacerlo. Si tuviéramos un gobierno corrupto, pero oye, que mal que bien nos resuelve los problemas, se preocupa por nosotros, pues entonces podríamos hacer lo que el conde de Montecristo con aquel mayordomo ladrón que tenía, que le decía, no, si yo ya sé que tú me sisas el 10% de todo, no me importa, lo considero casi parte de tu sueldo. Ahora, no me sises más, y segundo, sírveme bien como mayordomo. Bueno, pues si tuviéramos un Pedro Sánchez que, en fin,
se dedicara a montar sus redes de corrupción y a llevarse un pequeño porcentaje de las cosas, pero hiciera cosas, no resolviera los problemas, pues hombre, en fin, en el peor de los casos podríamos decir, venga, vale, anda, roba un poquito. Pero es que encima, además de ladrones, además de corruptos, encima no solo no resuelven ningún problema, sino que se dedican a tocarnos las narices. Es una cosa espectacular. ¿Por qué? ¿Qué hemos hecho nosotros para tener que aguantar a este tío en la Moncloa? Ya sé que ha habido algunos que le han votado, pero yo no, y le tengo que aguantar también. Tendría que haber un botón para decir no, que las consecuencias de lo que hace este tío las sufran solo los que le han votado. Sí, pum. ¿Por qué tenemos los demás que aguantar que haya gente que haya votado a este sujeto? Pues lo tenemos que aguantar porque estamos en un sistema democrático donde elegimos democráticamente quién hace las leyes. Pero caramba, echo de menos el que hubiera algún tipo de responsabilidad de los votantes. Porque al final, si votas mal, votas a alguien que es corrupto e incompetente, pues sí, al final vas a sufrir las consecuencias. Lo que pasa es que los que no lo hemos votado también. En fin. Y mientras tanto, pues sigue el gobierno saltándose completamente todos los procedimientos legales para satisfacer a sus socios de investidura. Escuchen. El ministro Fernando Grande Marlaska ha decidido quitar las competencias de protección del medio ambiente a la Guardia Civil en la Comunidad Autónoma de Cataluña. De esta manera, el Ministerio del Interior ha sellado otro acuerdo con la Generalidad de Cataluña que supone en la práctica la mutilación del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil en la Comunidad Autónoma, tal y como recoge el acta de la pasada Junta de Seguridad. En el documento consta que las partes acuerdan precisar que corresponde al Cuerpo de Mossos de Escuadra la investigación policial de delitos e ilícitos administrativos relacionados con el medio ambiente que tenían lugar en Cataluña. El Cuerpo de Agentes Rurales actuará en apoyo de la Policía de la Generalidad en aquellos supuestos en que sea necesario su intervención en razón de las funciones que le competen. Esto implica que las pesquisas relacionadas con estos delitos serán siempre lideradas por los Mossos, cuando hasta ahora esta competencia era compartida con la Guardia Civil. De acuerdo con la actual normativa, se trata de una competencia compartida. Bueno, pues sin pasar por el trámite de efectuar una delegación competencial en la Generalidad de Cataluña, va Marlaska y efectúa la delegación competencial por el artículo 33 y le asigna a los mozos de escuadra la competencia de investigación en materia de medio ambiente. Se pueden ustedes imaginar, teniendo en cuenta cuál es la orientación ideológica de los mandos de los mozos de escuadra y de quién dependen, pues qué normativas medioambientales se van a aplicar y a quién. Vamos, que me temo que a partir de ahora, si tú eres un alcalde separatista de algún pueblo de Cataluña, pues entonces contigo habrá más manga ancha en materia medioambiental. Tengo la sospecha de que eso será así. Bueno, espero que las asociaciones de miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado recurran esto, que es una cesión competencial bajo manga. Si el Partido Socialista quiere ceder nuevas competencias al gobierno catalán, que pase por el procedimiento de efectuar una modificación estatutaria o de presentar una ley orgánica. Porque no se pueden modificar las competencias que están fijadas estatutariamente si no se recurre a una norma de rango igual al del propio estatuto, es decir, ley orgánica. Bueno, espero que alguien recurra esta nueva bajada de pantalones del gobierno socialista ante el separatismo. Bueno, qué tontería, te digo, no hay ninguna bajada de pantalones de Sánchez ante el separatismo. No se puede bajar los pantalones quien los tiene perpetuamente bajados. En fin, y don Ángel Víctor Torres, el señor sobre el que
pesan en estos momentos más sospechas, dejando aparte a Ábalos, el señor de los que forman el entorno político de Sánchez. Pues resulta que Ángel Víctor Torres aprendió de su jefe, y se ha estado dedicando a organizar actos en Canarias para ahorrarse el coste del viaje. ¡Ay, qué detalle, eh! Las vacaciones, fines de semana y todo eso se las pagamos nosotros, aparte de lo que ya cobra como ministro. Está muy bien. Escuchen. En otros asuntos, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha realizado 23 viajes oficiales a Canarias en los 9 primeros meses del 2024, por solo 15 al resto de comunidades autónomas, y todos ellos se han prolongado a lo largo de un fin de semana. Gracias a esta circunstancia, el expresidente canario carga al erario público los vuelos de ida y vuelta a su archipiélago en vez de pagarlos de su bolsillo. Hoy, The Objective revela que en el listado de actos oficiales de Torres fuera de Madrid de enero a septiembre de este año se cumple un mismo patrón. Los viajes por motivos oficiales a Canarias son recurrentes, cada 2 o 3 semanas, mientras que el resto de regiones quedan marginadas en dicha tabla. Andalucía es la segunda comunidad autónoma más visitada en el mismo periodo, con 4 viajes oficiales, seguida del País Vasco con 3, Comunidad Valenciana 2 y Asturias, Baleares, Cantabria, Cataluña, Galicia y Navarra con un solo desplazamiento a cada uno. O sea, Canarias 25 actos oficiales. En Andalucía solo 4. Andalucía es, de las otras comunidades autónomas, la que más ha tenido. En total, entre todas, 15 actos. A Canarias 24. Además, actos, pues eso, que coge, pone un acto un día, pon, y ya se queda el fin de semana allí. Pone un acto en la primera semana del año, y aprovecha, se queda allí las fiestas de Reyes y todo esto. Vamos, que se ponen los actos para ahorrarse los viajes personales a Canarias. Está muy bien, hombre. Este es el que luego quiere que creamos su palabra a la hora de decir que él no ha recibido ningún tipo de comisión de Aldama. Pues no sé, tío. Pero vamos, si tienes la jeta de ponerte actos simplemente para ahorrarte el coste de avión a Canarias, no pagártelo de tu bolsillo, si tienes la jeta para eso, tienes la jeta para recibir comisiones. Porque tienes la mentalidad de que el dinero público se puede saquear como a uno le dé la gana. No ayuda mucho a creer en tu palabra frente a la de Aldama, querido Ángel Víctor. Vamos, que eres un jeta sideral. Ahora, en esto hace lo mismo que su jefe. Su jefe también, para los actos de partido, se pone un acto de inauguración de una vaca lechera en no sé dónde. Y todo así coge el Falcon y en lugar de cargarle al partido los gastos, se lo carga al Estado. Son ladrones. Porque eso es robar, don Ángel Víctor Torres. Dedicarte a poner actos ficticios, porque te los inventas y son innecesarios, simplemente para ahorrarte el viaje a Canarias. Este señor fue alcalde de un pueblo allí, ¿no?, en Canarias. Me pregunto cómo fue su gestión como alcalde. ¿Fue limpia? Y luego pues se ha ido haciendo estas cositas de ya, toma, que pague el erario público en mis viajes personales a Canarias. O ya apuntaba maneras cuando alcalde, no lo sé, tendré que mirar algo acerca de cuál fue su paso por el municipalismo. Voy a ver si hablo con algún constructor canario que esté al tanto de sus andanzas. En fin, hoy hay más datos, los trae Esteban Urriztieta en El Mundo, de cómo, pues bueno, Koldo, Aldama tenían mando en plaza en el gobierno canario. Ya vimos el otro día los mensajes intercambiados entre Koldo y Ángel Víctor Torres,
donde queda claro por el tono de los mensajes que el subordinado era Ángel Víctor y el que mandaba era Koldo. Hoy El Mundo pues trae la información de cómo el consejero de Sanidad de Canarias, por encargo seguramente de Ángel Víctor, pues le tenía a Koldo informado de todo, ¿no? Tal, el expediente de pago, ¿no? Tal. Entonces, según el consejero informaba a Koldo, Koldo le mandaba los pantallazos de las conversaciones a Aldama en tiempo real. En fin, que le tenían a Aldama en palmitas. Koldo era el jefe de Ángel Víctor, Aldama era el jefe de Koldo, y el jefe de todos ellos, pues al final no puede ser otro que el uno. Porque evidentemente sin el respaldo de Pedro Sánchez, pues no estaría el gobierno canario en su conjunto al servicio de la trama Koldo-Aldama-Ábalos. Bueno, y mientras tanto, pues continúan los movimientos en una guerra, la invasión de Ucrania por parte de Rusia, que todos intuimos que se aproxima a su final en una mesa de negociación. Pero de cara a ese final, pues ambas partes intentan que la negociación empiece con una posición de partida lo más favorable para ellos, lo cual implica pues que algunas decisiones llevan a atacar de manera indiscriminada a la población ucraniana. Ayer era Navidad. Bueno, pues aprovechó el día de Navidad Putin para atacar la infraestructura energética de Ucrania con un ataque masivo con el fin de cortar el suministro eléctrico en todo el país. Escuchen. Y abrimos la página de la información internacional contándoles que el ejército ruso lanzó en la madrugada de ayer una nueva ola de 70 misiles y más de un centenar de drones bomba contra el sistema energético ucraniano. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha calificado la ofensiva de Vladimir Putin de un ataque inhumano. Tras los ataques, Zelensky publicó el siguiente mensaje en su canal de Telegram: hoy Putin ha elegido deliberadamente el día de Navidad para su ataque. ¿Qué podría ser más inhumano? En total, más de 50 misiles y algunos drones pudieron ser derribados por la defensa ucraniana, pero los que llegaron a su objetivo provocaron cortes eléctricos en ciertas regiones. Zelensky enfatizó en que los objetivos son el sistema energético y que Rusia sigue luchando por causar un apagón generalizado en Ucrania. Vamos a ver. Llevamos más de 2 años de guerra en Ucrania. ¿Y alguna vez lo he preguntado en estos micrófonos? ¿Por qué Putin no ha ido desde el principio contra la infraestructura ucraniana? Por lo normal, cuando entras en conflicto con otro país, aparte de que los soldados se peguen en el frente, es tratar de generar el caos en el enemigo, atacar su infraestructura industrial, su infraestructura de comunicaciones, su infraestructura de carreteras. Sin embargo, aunque Putin ha hecho algunos ataques en esa línea, siempre han sido como muy de bajo perfil, lo cual no tiene ningún sentido. ¿Quieres apabullar a los ucranianos? Destruye su infraestructura y te será más fácil. ¿Por qué Putin no ha hecho eso? Pues porque Putin desde el principio ha ido a una guerra de desgaste. No entro a destruir a Ucrania, sino que voy a desangrarla en el frente. Putin se ha dedicado a enviar a criminales sacados de las cárceles al frente, a chechenos, a gente de otras minorías étnicas de Rusia. Ahora está enviando coreanos. Mientras tanto, Ucrania tiene que enviar al frente a soldados ucranianos. Resultado: Ucrania se desangra humanamente. Putin pues manda ahí carne de cañón para él prescindible.
Putin no ha tenido que recurrir a reclutamiento masivo de su población, que por otro lado es muy superior al ucraniano, y Putin se ha dedicado al desgaste. Por supuesto, las sanciones económicas a Putin no le han hecho ni el más mínimo daño. Se dedica a seguir vendiendo lo que vendía antes, pero con triangulaciones. Al final los que compran más caro. Él vende lo que le da la gana, entre otros compradores a España que compra gas ruso como si no hubiera un mañana. Todo, pues, un poco absurdo. Se supone que se aplican sanciones a Putin, pero que ni le afectan, ni han logrado hacer mella en su capacidad de seguir sosteniendo una guerra que está pagando con nuestro dinero. Mientras tanto, Ucrania desangrándose. Pam, 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 pam. Y ahora de repente, y en día de Navidad, va Putin y sí que lanza un ataque masivo contra el suministro eléctrico ucraniano. ¿Por qué? ¿Por qué de repente hace lo que no ha hecho desde el principio y además lo hace en día de Navidad? Pues evidentemente para lanzar un mensaje. Lo que está haciendo el canalla de Putin es simplemente decir, mira, puedo hacer esto. Puedo ir a por la infraestructura ucraniana y además lo hago en Navidad para que se sepa. Aprovecho para fastidiar en un día como el de Navidad, donde va a tener mucho más eco lo que yo hago. ¿Por qué está haciendo eso? Pues porque está moviendo ficha de cara a la mesa de negociación. Hace poco movía ficha Ucrania, matando a un general ruso en Moscú, demostrando que el servicio de información ucraniano es capaz de penetrar hasta el corazón de Rusia y allí cargarse al jefe de la guerra nuclear y bacteriológica y química ruso, que era el responsable de la utilización de armas químicas en Ucrania. Con eso, Ucrania lanza un mensaje de fortaleza de cara a la mesa de negociación futura y también aprovecha para saldar cuentas con un criminal de guerra como ese general ruso. Con esto, lo que hace Putin es, a modo de respuesta, lanzar también su mensaje. Pero fíjense la diferencia. Ucrania no se dedica a lanzar mensajes atacando indiscriminadamente objetivos civiles. Putin sí. Es la diferencia entre un criminal, Putin, y un país que es democrático, Ucrania. Por supuesto, Putin puede permitirse lujos, entre comillas, de cara a una guerra que un país democrático ni puede ni debe permitirse. Bueno, estamos hoy, a día 26, con... parece mentira, pero con más noticias sobre corrupción en los medios. Y también noticias sobre alguna otra cosa, y voy a comentar brevemente una. Acaba de aprobar hace pocas semanas el Congreso americano un informe sobre las decisiones equivocadas durante la gestión de la pandemia de COVID. Presenta José Carlos Rodríguez en The Objective un artículo donde analiza ese informe aprobado por el Congreso americano. Informe donde pues se dicen algunas cosas que algunos llevamos diciendo mucho tiempo. Primero, que el origen del virus fue evidentemente una fuga del laboratorio de investigaciones biológicas que hay en Wuhan. No fue ningún murciélago un poco pervertido que se acostó con un pangolín y esas cosas, que luego se comió un chino poco escrupuloso con las cosas que come. No, fue una fuga de laboratorio. Recuerden ustedes que eso, que era la hipótesis más probable, todos los canallas progres se dedicaron a decir que era mentira, que eso... Y de hecho la Organización Mundial de la Salud inicialmente no quiso que se investigara. Luego posteriormente,
pasado ya muchísimo tiempo, el propio gobierno americano de Biden tuvo que reconocer que ese era el origen. Como dice la lógica, si se produce una explosión vírica con un tipo de virus típico de los murciélagos al lado de un laboratorio de alta seguridad donde se hacen experimentaciones con ese tipo de virus y esos murciélagos, pues oiga, es de cajón, que lo que se ha producido es una fuga. Bueno, pues no, se negó por activa y por pasiva. Segundo, lo que dice el informe del Congreso americano, que se tomaron decisiones absolutamente demenciales sin tener ningún tipo de base científica. Por ejemplo, todo lo de cuándo había que usar mascarillas, cuándo no había que utilizarlas, sobre si a quién vacunar, a quién no vacunar, que al final todo se fue tomando por el artículo 33, todas las decisiones, sin que hubiera detrás ningún tipo de análisis científico serio. ¿Se acuerdan del comité de expertos aquí en España? Sí, ese que no existía, ese que se invocaba para imponer determinadas decisiones. Ese en cuyo nombre, por ejemplo, pues estuvimos nosotros aquí con las mascarillas muchas semanas más que el resto de países europeos. Ya se había quitado en todos sitios la obligatoriedad y aquí resulta que seguíamos. Ahora ya sabemos que era porque había tíos cobrando comisiones por la venta de mascarillas. Pero durante la etapa donde las mascarillas fueron obligatorias, pues hombre, lo de las mascarillas está bien, usarlo, disminuye las posibilidades de contagio. Ahora bien, lo de la obligatoriedad de mascarillas para andar por la calle, no me fastidie usted. ¿En base a qué? ¿Qué fundamento científico había en eso? Ninguno. Ha sido más esto un experimento de hasta qué punto la gente traga, es decir, un experimento de control social, que otra cosa. El informe del Congreso americano pues analiza también todo el tema de las vacunas, donde asistimos a un espectáculo dantesco. Las vacunas protegían, además muchísimo, a la gente pues más vulnerable o mayor de una cierta edad. A medida que ibas bajando en el rango de edad, pues ya la protección de la vacuna no era significativa como para compensar los potenciales riesgos, por ejemplo, de miocarditis. Para las personas que somos mayores, por supuesto que la vacuna era extraordinaria. Ahora, para tratar de convencer a la gente de que se vacunara y para justificar la compra masiva de vacunas, se utilizaron argumentos que eran mentira científicamente. Lo de que la vacuna detenía la transmisión era mentira. Y lo dijimos algunos en su momento. Yo dije, yo me vacuno y soy un defensor de las vacunas, pero no le cuenten a la gente basura, hombre. No es verdad que que esa vacuna detuviera la transmisión. No era cierto. Otra mentira más a la ciudadanía. Bueno, el informe del Congreso de los Estados Unidos pues no es excesivamente neutro y objetivo. Recordemos que en el Congreso de los Estados Unidos hay mayoría republicana. Había mayoría republicana en el momento de redactar este informe y sigue habiéndola ahora. Pero aún así, pues muchas de las cosas que dice son perfectamente lógicas. Hemos asistido a un ejercicio de ingeniería social pretendidamente basado en datos científicos que en muchos casos eran mentira o directamente no existían. Bueno, pequeña pausa publicitaria y a las noticias de las 8.